Buenos días, hermanas. Las saludo a todas en el nombre del Señor. Es un privilegio poder estar nuevamente estudiando otra carta más, en este caso la primera carta de Juan. Así que vamos a comenzar primeramente orando a nuestro Dios. Así que oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este nuevo día que nos das, Señor, por el privilegio de poder aprender de tu palabra, Señor. Sé tú tomando el control de este tiempo. Dejo todo esto en tus manos, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que nuestras hermanas puedan aprender y crecer espiritualmente, Señor, y que te damos gracias por esta hermosa carta que tú nos dejas para poder vivir en comunión contigo, Señor, y en amor hacia ti, Padre. Te doy muchas gracias por todo lo que nos has dado. Te pido por cada una de mis hermanas que seas tú tomando el control de cada una de ellas, de su vida, Señor, y de su tiempo para que puedan estar quizás tomando estos devocionales. Así que dejo todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, vamos a seguir con lo que es la primera carta, el primer capítulo de la primera carta de la carta Juan, de Juan. Entonces, si bien el día de ayer estuvimos viendo lo que fue toda la introducción de esta carta, la que no ha podido verlo, le recomiendo que lo vea. Fue un devocional con nuestra hermana Macarena para que puedan estar viendo la introducción de este libro. Así que hoy vamos a seguir desde el versículo 5 del capítulo número 1 hasta el versículo 2 del capítulo número 2. Si bien vamos a estar recordando lo que es el versículo 4 de esta carta, donde Juan describe lo que es su deseo porque la alegría de los creyentes fuera completa. Vamos a leer, si me pueden estar acompañando, la primera carta a Juan. El capítulo 1, versículo 4 dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Si bien es una magnífica experiencia tener gozo, tener alegría, no simplemente algo de alegría, sino que disfrutemos de una gran alegría porque estamos experimentando una auténtica comunión. La palabra griega koinonia se refiere a un acto de comunión. Orar es un acto de comunión. Dar a nuestra iglesia como entregar ofrenda también es un acto de comunión. Pero en este capítulo Juan no está hablando de ese tipo de comunión. Juan está hablando de la experiencia de la comunión. Y lo podemos ver en un ejemplo que era lo mismo que estaba pensando el apóstol Pablo. Lo podemos ver en Filipenses 3, versículo 10, que dice: quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Hermanas, el objetivo final de lo que es esta carta es que a través de la convicción y el arrepentimiento nosotras acudamos a Cristo para recibir la salvación. Que esa experiencia, ese comienzo de una nueva relación con Dios, traiga una gran alegría a nuestros corazones. Entonces, comenzamos leyendo lo que es el versículo número 5, que va a ser nuestro primer versículo del día de hoy, de la primera epístola de Juan, perdón. Entonces, el versículo número 5 del capítulo número 1 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Bajo este versículo podemos explicar la posición de Dios frente al hombre o al ser humano. Escuchemos la frase de nuevo, dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Esta declaración nos indica que Dios es santo y nosotros sabemos que el hombre no lo es. Entonces, bajo este concepto, ¿cómo podemos tener una comunión con Dios? ¿Cómo podemos tener una comunión con Él? Job 9, del 32 al 33, dice: porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. En Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En Isaías 55, del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que nos preguntamos, ¿cómo vamos a acercarnos a Dios para andar con Él? El apóstol Juan nos dice que Dios es luz. Esa es una realidad, una definición de Dios. Entonces, ¿qué es la luz? Bueno, cuando el apóstol Juan dice que Dios es luz, está revelando muchas facetas en cuanto a la persona de Dios. Aunque yo creo que no podía cubrir en su totalidad todo lo que es los atributos de Dios. No podemos decir que dijo mucho sobre el tema, pero sí pudo hacer algo bastante amplio con la palabra luz. Y vamos a ver 4 características de lo que es luz. En primer lugar, la luz habla de gloria, habla de resplandor, habla de belleza y de las maravillas que Dios nos da. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un amanecer, de ver cómo la luz o cómo contemplar que la luz recorre como cada rincón. Y a pesar de que, no sé, de la insensibilidad de las personas, eh, no pueden evitar quedar perplejas a ver cómo Dios crea un nuevo día. Dios ha creado un nuevo día. Y eso habla de luz, habla de belleza, habla de resplandor. Otra de las características de luz es que se revela a sí misma. La luz puede verse, puede difundirse, ilumina lo que son las tinieblas. Permite que, no sé, yo pueda ver mis manos y pueda ver si tengo algún sucio, algo que está sucio en mis manos, y de esa manera poder ir a lavarlas. Pero si yo no hubiese tenido luz, nunca hubiera podido ver la suciedad en mis manos. Así que la luz revela defectos y las impurezas. En tercer lugar, la luz también nos habla de la pureza y de la blancura de Dios, de su santidad sin mancha. Dios se mueve sin hacer sombra porque Él es puro. La luz del sol es en realidad la purificación de la tierra. No solo nos provee luz, sino que también actúa como un gran limpiador. No sé si ustedes han puesto quizás alguna prenda o algo a la luz del sol para que ésta se seque, pero no sé si han puesto algo que tenga mal olor o algo que la ponen a la luz del sol para que ésta elimine ese mal olor o lo seque. Entonces, al fin y al cabo, el sol es un gran agente del limpiador. Y en cuarto lugar, la luz también guía a las personas, señala el camino, la ruta. Pero si vamos al otro extremo, a lo que es lo opuesto, la oscuridad realmente es más que una negación de la luz. No simplemente es lo opuesto a la luz, sino que en realidad es hostil a la luz. La luz y la santidad de Dios están en conflicto directo con la oscuridad y la maldad con la oscuridad, la maldad y el caos del sistema de nuestra sociedad o el sistema del mundo. Entonces, si nos damos cuenta bajo este concepto, sin la gracia de Dios para la salvación no seríamos otra cosa que en el mundo que una criatura que está simplemente en desobediencia con Dios o que está en rebelión, sin nada bueno en nosotros. Dios ha presentado una manera muy clara de que Él no encuentra nada bueno en el ser humano. Y vamos a ver varios ejemplos en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18, dice lo siguiente. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, esto es Pablo hablando, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si retrocedemos un poco, en el capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si vamos un poco más adelante, dice en capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces tenemos que ser conscientes que hoy en día vivimos en un mundo que está en rebelión contra Dios, contra ese Dios todopoderoso. Dios es santo y yo soy un pecador.
Soy salvo por la gracia de Dios. Sí, pero ¿cómo voy a tener entonces una comunión con Él? ¿Cómo voy a andar con Él? Bueno, veamos lo que dice el apóstol Juan en el versículo 6, que es el siguiente. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad, porque Dios es luz, Dios es santo. Como explicaba acerca de la luz todo lo expone, todo queda expuesto a la luz. Ahora veamos la contraparte, que es el versículo número 7, que dice, pero si andamos en luz, como como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, hace un tiempo atrás, yo vivía en un departamento y mi cama estaba justo a una gran ventana. Y recuerdo que un día me fui a dormir y como lo normal, me vestí, me puse mi pijama y me metí apagué la luz y me metí a la cama y dormí. Pero así, tipo 2:30 de la mañana, 3, me despierto, no sé si me despertó el calor o algo así, pero me despierto y puedo ver a través de mi ventana y podía ver la luz que podía entrar de la luna, podía ver la luz que entraba y podía ver las estelas de luz que entraban a mi cuarto. Y estoy siguiendo así, viendo así como de reojo una de las estelas y de pronto llego así como al borde de la ventana y veo una enorme araña. Yo le tengo terror a las arañas, no me gustan ninguna de las arañas, le tengo mucho miedo. Así que al verla, automáticamente me paré y encendí así la luz. Y pude estar cómoda unos 5 o 6 horas, pero al ver expuesta la araña a través de la luz, automáticamente preferí huir de eso. De la misma manera, en todas partes hay multitudes de personas que se sientan cómodamente en las iglesias los domingos por la mañana, pero no están escuchando la palabra de Dios. En consecuencia, se encuentran como sentados en la oscuridad, así como yo estaba cómoda en la oscuridad, sentados en la oscuridad escuchando quizá algo político, algo de cómo cambiar nuestra vida, algo de cómo mejorar la calidad de vida o nuestra relación con Dios. Pero esas personas se sientan cómodas, se sienten tranquilas. Pero si por un momento pudieran ser expuestas, como fui yo expuesta en ese momento con esa araña, pudieran ser expuestas a la luz de la verdad de la palabra de Dios, verían que son pecadores. Ahora, hay que reconocer, como lo dije anteriormente, que sí, estamos viviendo en tiempos en donde las normas morales están cambiando drásticamente o se interpreta con demasiada flexibilidad. Ahora las personas tratan o intentan de justificar o de disculparse de sus pecados. Si como cristianas estamos viviendo eh, controladas bajo el pecado, Dios no tendrá una relación de comunión y de compañerismo con nosotras mismas. Pero el apóstol Juan nos da una solución a esto. Cuando la luz de mi cuarto, yo, no sé, la enciendo y revela que tengo una mancha en mis manos, puedo verla, puedo apreciarla y puedo irme a limpiar para lavarla y quitarla. Acá en el versículo, si vemos la parte B, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En este versículo la palabra limpiar se encuentra en presente, en tiempo presente. Así que quiere decir que la sangre de Cristo siempre va a estar limpiando nuestra vida, continuamente va a estar limpiando nuestra vida. Si vemos el versículo número 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanas, cuando uno dice que no tiene pecado en su vida, se está engañando a sí mismo. Es decir, usted se convierte en la única engañada. No estamos engañando a Dios, no estamos engañando a nuestros amigos, no estamos engañando a nuestros vecinos. Y el apóstol Juan escribió que no hay verdad
en alguien que dice que no tiene pecado o que está viviendo de esta forma, porque se está engañando a sí mismo. Y es que no es consciente de que es pecador y de que no ha alcanzado un nivel de perfección. Tener esta actitud es peor que ser una mentirosa. Cuando uno llega al punto que dice que no hay pecado en su vida, revela de que no hay nada de verdad en nosotras mismas. Esto no quiere decir que sea una simple mentirosa. Significa que ni siquiera tengo la verdad en mí misma. Y les pregunto, hermana, ¿estamos viviendo engañándonos a nosotras mismas? ¿Estamos cayendo en esta mentira de que no somos pecadoras, de que estamos viviendo una vida de perfección? Entonces, ¿cuál cuál va a ser nuestra actitud o qué es lo que nosotros podemos hacer para tener esa comunión con Dios? Bueno, el apóstol Juan nos presenta otra alternativa. Ya vimos que tenemos que estar en luz para tener una buena comunión con Dios, caminar en luz, como decía el versículo 7. Pero también nos muestra otra alternativa y es en el versículo 9 que dice, un versículo yo creo que todas conocemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué significa confesar nuestros pecados? Bueno, la palabra griega utilizada acá es homologeo, que significa decir la misma cosa. Logeo significa decir y homo, decir lo mismo. Perdón, homo significa lo mismo y logeo significa decir. Así que decir la misma cosa. O sea, que usted debe decir lo mismo que Dios dice. Cuando Dios en su palabra dice, lo que usted ha hecho es pecado, usted debe pasarse del lado de Dios, mirarlo desde esa perspectiva y decir, Señor, tienes razón, estoy pecando. Esto, lo que tú dices que es pecado, yo lo he hecho, yo he pecado. Esto significa confesar sus pecados. Ahora, después de que confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Él nos limpia, como dice, y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia. En la parábola registrada en Lucas 15 de el hijo pródigo, él regresa al hogar desde un país distante, estaba sucio, estaba maloliente, estaba viviendo en la posibilidad que estaba con los cerdos. Y uno podría pensar y decir, no, su padre lo va a desterrar, que se vaya para otro lado. Pero no es así. En ese caso, su padre lo lleva, lo limpia, lo lava, le pone una túnica nueva y él ahí entiende que él ya no quería volver a desear regresar a ese país lejano para terminar viviendo en una posilga en compañía de los cerdos como lo estaba haciendo anteriormente. Y es exactamente lo mismo. Cuando usted confiesa su pecado, significa que se ha apartado de ese pecado, significa que usted ha dicho lo mismo que Dios ha dicho sobre el pecado, que el pecado es algo terrible. Dios lo detesta y ahora usted lo detesta. Usted también lo aborrece. Pero la confesión le restaura la relación de comunión y compañerismo con Dios. Eso es lo que va a restaurar su relación. Y si leemos el versículo número 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Uno no puede hacer pasar a Dios por mentiroso. Hermanas, ¿por qué no se dirige a Dios y simplemente le abre su corazón? Le habla como hablaría con alguien más. Cuéntele sus problemas, háblele de sus pecados, expóngale a Dios sus debilidades, confiéselo todo a Él y después dígale a su Padre Celestial que quiere tener con Él nuevamente una relación de comunión y compañerismo, que quiere servirle. Realmente Él está esperando que esto es lo que hagamos, que nos reconectemos con Él nuevamente, cada día, cada día. Yo antes pensaba y decía, ay, sí, voy a orar.
Señor, ya, tú sabes lo que yo he hecho. Pero no era así. Después entendí que sí, el Señor lo sabe, pero no estoy haciendo en la confesión o la palabra griega que dice homologeo. No estoy diciendo lo mismo que él dice. Yo decía, sí, tú sabes lo que he hecho, pero él no dice eso, él dice, dime lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué es pecado? ¿Qué hiciste? Confiésele, hermana. Dígale, Señor, sé que he pecado, he hecho esto, esto y esto. Tengo mis debilidades, no puedo yo sola. Eso es lo que el Señor espera. Y Él nos está esperando con sus brazos así, abiertos, porque Él tiene un camino preparado, un hermoso camino de retorno preparado para nosotras. Y ahora entramos a lo que es el capítulo número 2. En este segundo capítulo continúa la idea comenzada en el primer capítulo, en la forma en que nosotros como hijas debemos tener una relación de comunión y compañerismo con nuestro Dios. Hemos visto que podemos disfrutar de la comunión viviendo en la luz, es decir, en la presencia de Dios. Lo segundo que debemos hacer para mantener dicha comunión es confesarle a Él nuestros pecados. Cuando andamos o vivimos en la luz, sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia constantemente, nos está limpiando constantemente de ese pecado. Pero también sabemos que en nuestra vida hay imperfección y tenemos que acudir a Él para confesarla. Así que leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo número 2, que dicen, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo número 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí comienza con la frase hijitos míos, en el primer versículo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. El apóstol nos estaba escribiendo estas cosas porque Dios no quiere que sus hijos pequen. Aunque Dios ha hecho una provisión amplia y adecuada para que nosotros no pequemos, lamentablemente nuestra entrada o aprovechamiento de esta provisión es imperfecta, a causa de nuestra imperfección. Observemos que este versículo no dice que no podemos pecar. En ninguna parte no dice. Pero Juan estaba escribiendo esto para evitar que pecáramos. Si bien él sabía que íbamos a pecar, pero para que lo evitáramos, evitar que pecáramos. Dios quiere que vivamos de una manera que le agrade a Él, es decir, que Él desea que caminemos una vida en obediencia a su palabra. Eso es lo que Dios, aquí este versículo es una advertencia hermosa por parte de Dios para con nosotras, de decir, por favor, no lo hagas. Sé que vas a caer, sé que puedes hacerlo, pero por favor, no lo hagas. Eso es lo que está diciendo. Hay muchos cristianos en la actualidad que están viviendo vidas en constante desobediencia a Dios. Y sin embargo, se preguntan por qué no están teniendo una vida de comunión y compañerismo. Necesitamos reconocer que el pecado lamentablemente produce una fractura en nuestra relación con Dios. Y por eso es que Juan hace hincapié en esto. Por favor, hijitos míos, no lo hagan, no pequen. Necesitamos saber que no hemos perdido nuestra salvación porque pequemos. Como hijos de Cristo, como hijas de Dios, no perdemos nuestra salvación al pecar, pero sí perdemos nuestra relación y comunión con nuestro Padre. Necesitamos saber que, aunque no perdemos nuestra salvación, dice, si alguno hubiere pecado, por esta frase dice, si alguno no hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En consecuencia, tenemos que reconocer que nuestra salvación se apoya en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros
y su obra finalizada. Aquí la palabra abogado viene del griego parakletos, que es la misma palabra, esa misma palabra se produce como consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador aquí en la tierra y Cristo es nuestro consolador desde el cielo. Ahora, la palabra abogado es un término legal. En general describe a alguien que se pondrá en nuestra parte para ayudarnos en tiempos de necesidad o problema. Tenemos un Padre Celestial extraordinariamente ejemplar y no perdemos nuestra salvación, como lo había mencionado anteriormente cuando pecamos. Pero hay alguien que quiere que la perdamos. Hay alguien que quiere romper y fracturar esa comunión, esa relación que tenemos con nuestro Padre. Y ese es Satanás. Satanás es el acusador de los creyentes. Y vamos a ver un ejemplo en Apocalipsis 12:10b, que dice: Él nos acusa ante nuestro Dios de día y de noche. En nuestro caso, cuando el enemigo nos acusa, el Señor Jesús puede intervenir como nuestro abogado. Él murió por nosotros. Sin embargo, el acusador está allí, constante. Y hay personas que se inquietan por esta presencia, que quiere destruirnos y malograrnos. Pero el abogado es mucho mayor. Nuestro Jesucristo es mucho más grande, es mucho más importante que el acusador. Y esta realidad sustentada por la palabra de Dios tiene que dejarnos una sensación de paz y de tranquilidad. Debemos confiar en nuestro abogado. Debemos dejar todo en manos de él. En el segundo versículo vemos la palabra propiciación. Dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa? Esta palabra propiciación significa expiación. El significado indica que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro. Y entonces, Cristo, que es mi abogado, está intercediendo por mí. Y Él mismo es la propiciación. Él mismo es el sacrificio. Hermana, si usted es hija de Dios, pertenece a la familia de Dios. Entonces, Él quiere tener esa relación de compañerismo con usted. Dios quiere tener una relación de compañerismo con usted. Le animo a que podamos estar disfrutando de esta comunión que Dios quiere que nosotras tengamos y que podamos descansar en esa luz. Si bien, como decíamos, no andemos en comunión con Él para andar en tinieblas también. Tenemos que andar en la luz, como dice el versículo 7. Andemos en la luz, como Él está en la luz, y tengamos comunión con Él. Y si pecamos, como dice el versículo número 2 del capítulo 2, y si pecamos, abogado tenemos con el Padre. Abogado tenemos con Él. Si somos hijas de Dios, Él siempre va a estar limpiando. Hermana, si se encuentra en la oscuridad, no va a poder ver esas manchas en sus manos. No va a poder ver esa suciedad. Tenemos que estar en luz para poder ver esa suciedad, presentarnos ante Cristo y decirle, límpiame las manos, Padre. Así como a veces veo a Mateo que él se sucia las manos y hace así como, límpiame, mamá. Así mismo tenemos que ser con nuestro Dios. Espero de verdad que puedan estar meditando en esto, de que puedan cambiar y restaurar su vida. Si se encuentra en oscuridad, hermana, vaya a la luz, encienda esa luz, vea su pecado y límpielo delante de Cristo. Él es nuestro abogado. Él va a limpiarnos, como dice el versículo número 7. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él continuamente nos está limpiando. Espero que este día sea de gran bendición para su vida, que este devocional de verdad pueda cambiar quizás su perspectiva de cómo estaba viendo el confesarse, de cómo estaba viendo el pecado. Hermana, el pecado ensucia nuestra vida. Expongámonos a la luz de Cristo, a la luz de la palabra de Dios, para ver nuestro pecado y de esa manera poder ser limpiada. Las extraño mucho, espero que puedan tener un excelente martes, las extraño mucho y que tengan un feliz día. Besos.